Buenos días, estimados maestros. Vamos a hacer unos comentarios sobre la capacidad de los seres humanos para entender el mundo en que viven, y en particular a referirnos al papel de las matemáticas en ese proceso. Los humanos desde siempre se maravillaron con el universo. La noche espléndida, llena de estrellas, los cautivó, y por el día, el misterioso andar del sol y de la luna les hizo pensar, buscar causas, buscar explicaciones, primero de orden mitológico y finalmente de orden racional. Esta es la historia. Millones de años atrás, unos primates que fueron nuestros antepasados aprendieron no solo a caminar erectos y a abandonar los árboles, sino también a fabricar herramientas. ¿Cómo fue este largo proceso en que un mamífero emparentado con los antepasados de los monos actuales llegó a fabricar herramientas para relacionarse con el medio ambiente? Es todavía un poco misterioso y algo que nos sorprende. Aquí tenemos una imagen del llamado Homo habilis, el primero de estos primates que empezó a usar las manos para diseñar pequeñas herramientas de madera o de roca. Ya no millones, sino 70, 80 mil años atrás, este primate había evolucionado, se había convertido en el Homo sapiens, ya fabricaba herramientas para la caza, para defenderse, vivía en cuevas, protegía a su familia y había pasado de África a Europa y Asia, según sabemos hoy en día. 3.500 años atrás, ya muy cerca de nosotros, estos humanos, nuestros antecesores, habían aprendido a escribir. Desde mucho atrás ya usaban un lenguaje articulado. Ahora inventaron tipos de escritura. En particular, en una región del planeta conocida en aquel tiempo como Babilonia, por allá por el centro del Medio Oriente, los caldeos, asirios y todos los que habitaban esa región habían desarrollado las matemáticas. También en la India, también en Egipto, también en China. Pero en este lugar en particular, ya habían desarrollado el álgebra de tal manera que podían resolver esa ecuación de segundo grado que hoy conocemos en las escuelas de enseñanza media. A ese lugar iban los habitantes de otra región llamada Grecia. 2.500 años atrás, 25 siglos antes que nosotros, en Grecia se desarrolló una civilización en la que vivieron verdaderos genios del pensamiento, del razonamiento humano, tales de Miletos, Anaxágoras, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Euclides, Aristarco, Eratóstenes, Claudio, Ptolomeo, Arquímedes, Hiparco, por citar solo algunos de ellos. En particular, Pitágoras impactó durante siglos el desarrollo de las matemáticas. Aristóteles y Platón, el desarrollo de la filosofía y del pensamiento en general. Euclides,
el famoso Euclides, autor de los elementos, autor de la geometría euclidiana, cuyo libro Elementos es el libro más editado en nuestro planeta después de la Biblia. Aristarco de Samos en particular, pensador increíble, que utilizó las matemáticas para hacer mediciones de la luna, del sol, de las distancias fuera de la Tierra. Eratóstenes, que midió la circunferencia terrestre. Y Ptolomeo, que diseñó un sistema planetario que imperó durante más de 14 siglos en la parte europea del planeta. ¿Cuál fue el aporte fundamental de esta civilización griega? Pues podemos decir que la idea que nos transmitieron, una idea fabulosa para la época, es que se puede explicar el mundo sin necesidad de acudir a los dioses, que no hay que buscar causas mitológicas, que el razonamiento humano puede lograr entender cómo funciona el mundo. Esa es una idea. La otra, que para explicar el mundo se necesitan las matemáticas. Y eso impactó nuestra civilización hasta nuestros días. Hablemos un momentico de Aristarco de Samos. Nació por allá, por el año 310 antes de nuestra era, antes de Cristo. Y utilizó las matemáticas para medir. Utilizó la triangulación, un poco de la trigonometría, para relacionar la distancia entre la Tierra y el Sol, y la Tierra y la Luna. Se equivocó, por supuesto, en los cálculos. Tuvo algunos errores de apreciación. ¿Por qué? Porque la medición de los ángulos era muy difícil. Sobre todo, el ángulo que utilizó era un ángulo pequeño, muy pequeño. Y un error en ese ángulo, pues, comprometía el resultado de los cálculos. Aún así, fue asombroso que se atreviese a utilizar la triangulación para medir distancias fuera del planeta. También Aristarco de Samos aprovechó un eclipse total de luna para medir el tamaño de la luna, compararlo con el tamaño de la Tierra. Muchas cosas hizo este señor con las matemáticas. Desdichadamente casi todo desapareció en el tiempo y solo quedan algunos documentos en algún libro y las referencias de otros griegos refiriéndose a sus trabajos en el conocimiento del mundo tanto terráqueo como externo a la Tierra. ¿Cómo pensaban los griegos en esta época sobre el Sol, la Luna, la Tierra, las estrellas y unas estrellas errantes que se comportaban de manera distinta, los planetas? Venus, Marte, Júpiter, Mercurio. Tenían una conducta que no seguía el patrón de movimiento de la esfera celeste. Por eso le pusieron ese nombre, planeta, que significa como errante, vagabundo, algo así. Pues ya desde Aristóteles y Platón habían concebido un modelo geocéntrico, porque la Tierra estaba en el centro del universo, la Tierra inmóvil, la Tierra en un punto preferencial del universo, y en torno a ella giraban los planetas, la Luna, el Sol y las estrellas. ¿Cómo lo concebían? Bueno, pues, por ejemplo, la Luna estaba montada sobre una esfera como de cristal, de un material transparente. Esa esfera giraba en torno a la Tierra y la Luna con ella. Y así el Sol y cada uno de los planetas y las estrellas del fondo lejano
pues en una gran esfera transparente, todas juntas, incrustadas en esa esfera. Y estas esferas giraban en torno a la Tierra cada una con un movimiento distinto, con una velocidad de rotación diferente. Era un modelo simplista, pero era un modelo para explicar cosas, para explicar el movimiento de los planetas, para explicar el del Sol, para explicar los eclipses. Por supuesto, no funcionaba muy bien. Los cálculos a partir de este modelo tenían pues grandes errores. Por eso, más tarde, ya en los primeros 2 siglos de nuestra era, Claudio Ptolomeo, en el norte de África, de origen griego, pues mejoró ese modelo y pudo explicar algo que no se explicaba en el modelo anterior. Y es que los planetas, en su movimiento relativo respecto a la Tierra, vistos desde la Tierra, pues tienen un momento en que hacen un retroceso. Ese movimiento de retroceso no se podía explicar con el modelo anterior de Platón y Aristóteles. ¿Qué hizo Ptolomeo? Pues cambió un poco el modelo y dijo, no, hay una esfera que gira en torno a la Tierra y sobre esa esfera hay otra esferita montada donde está el planeta. Esa esfera gira de una manera, pero acompaña a la otra esfera, la esfera grande, que también gira en torno a la Tierra. Esta modificación del modelo griego clásico, hecha por Claudio Ptolomeo, fue tomada como el modelo perfecto durante más de 14 siglos. Toda la Europa medieval confiaba en este modelo. Los astrónomos, no solo europeos, también del mundo árabe. Pero, aunque explicaba mejor que el anterior el movimiento de los planetas, todavía, por supuesto, no era muy riguroso para predecir el cálculo de determinados fenómenos y de las posiciones mismas de los planetas. Pasó el tiempo y, finalizando la Edad Media, ya siglo XVI, Nicolás Copérnico, un monje polaco o un hombre cercano a la religión, con permiso para leer los textos griegos, posiblemente había leído algo de Aristarco de Samos, que fue uno de los primeros en la civilización griega que propuso que el centro del sistema planetario no era la Tierra, sino que era el Sol. Por supuesto, nadie en aquella época le hizo caso. Pero Copérnico, dedicado a la astronomía y a las matemáticas, se dio cuenta que si ponemos el Sol en el centro, todo se explica mucho mejor. Y propuso un modelo en que no era la Tierra el centro del universo, ni era estática, sino que el centro era el Sol y todo lo demás se movía en torno al Sol. Luego, en este modelo, la Tierra se comportaba como un planeta más, dependiente del Sol. En esto, por supuesto, tenía razón. Aunque no tenía razón en el hecho de que en su modelo las órbitas que seguían los planetas eran circulares. No pasó mucho tiempo hasta que Johannes Kepler, ya fines del siglo XVI, principios del XVII, buen matemático, buen astrónomo, tratase de comprobar que el movimiento de Mercurio encajaba en una órbita circular en torno al Sol, siguiendo el modelo de Copérnico. Y se percató de que no era posible, no encajaba en la órbita circular. Para su asombro, porque él, pitagórico al fin, suponía
que de haber hecho Dios el universo, las órbitas de los planetas tenían que ser circulares, porque la circunferencia era la curva perfecta según Pitágoras. Sin embargo, y es un ejemplo para el resto de lo que vino después, para todos nosotros siempre, Kepler renunció a sus propias creencias, a sus propias ideas, y solo se atuvo a los datos empíricos del movimiento de los planetas que ya existían en tablas calculadas por un observatorio que mantenía Tycho Brahe. Ya en este momento este señor había fallecido, pero Kepler, que trabajó con él, tenía acceso a esos datos muy rigurosos. Y tratando de que los datos estos encajaran en alguna curva, encontró que coincidían con una órbita elíptica, cosa que le desagradó, pero que tuvo que admitir y rendirse ante la evidencia empírica de los datos tomados por los astrónomos de su época. Un poco casi en el tiempo de Kepler, un poquito después, Galileo Galilei, profesor en las universidades italianas, profesor allá en Pisa, y ya un señor conocido por su dedicación a las matemáticas y a la física. Había matematizado el movimiento de caída de los cuerpos y se entera de que habían construido una especie de catalejo, de telescopio, que permitía pues agrandar los objetos lejanos por un efecto debido a las lentes, a la difracción que se produce en las lentes. Enterado de esto, construyó un telescopio, pero hizo con él lo que no había hecho nadie, enfocarlo al cielo. Y oh sorpresa, cuántas cosas descubrió. El cielo, considerado por los antiguos como algo perfecto y casi divino, no era tan perfecto. La luna tenía grandes huecos, grandes cráteres, montañas, rugosidades. El Sol tenía manchas, Júpiter tenía satélites como tenía la Tierra, Venus tenía fases como tenía la Luna. Muchas cosas descubrió con su telescopio. Hay que decir que Galileo era un enamorado del modelo heliocéntrico de Kepler, y que defender este modelo le costó que al final de su vida le condenaran a renunciar a sus ideas sobre el modelo heliocéntrico y tener que admitir que la Tierra pues no se movía, como decían los griegos antiguos. Esto siempre ha sido un choque entre las personas que se dedican a ideas nuevas en la ciencia y la sociedad de su tiempo, paralizada por las ideas ya establecidas. Galileo es considerado por muchos el padre de la ciencia moderna, en particular por Einstein, porque introdujo la experimentación de una manera tal que ha llegado a nosotros como parte indisoluble de la investigación científica. Un poco más tarde, Isaac Newton en Inglaterra, que nace en el año en que muere Galileo, un genio realmente, de los grandes genios de la humanidad, entre muchas de sus investigaciones en química, en física, en matemáticas, desarrolla toda una teoría sobre el movimiento, matematizada por supuesto, y también matematiza la gravitación considerándola como una fuerza,
una fuerza que depende directamente de las masas de los objetos que intervienen y del cuadrado de la distancia, o del inverso del cuadrado de la distancia entre los objetos. Esto significa que la gravitación, que él considera universal y que así es una fuerza que liga a cualquier par de objetos que tengan masa. Y es tan fuerte como el producto de sus masas y disminuye con el cuadrado de la distancia entre los objetos. Utilizando tanto la mecánica diseñada por él, la segunda ley de Newton, como la matematización de la fuerza de gravitación, se resuelve una ecuación diferencial que nos permite conocer por qué las órbitas de los planetas son elípticas. Resulta que debido a las matemáticas que rigen la gravitación newtoniana, cualquier movimiento en el campo gravitacional de otro solo puede ocurrir en una trayectoria cónica, esto es, una hipérbola, una parábola, una elipse o una circunferencia. En este momento con Newton ya no solo sabíamos con Kepler y Copérnico cómo se mueven los planetas, sino por qué se mueven de ese modo. Es un hecho prodigioso para el desarrollo del intelecto humano. Es capaz de entender perfectamente y de matematizar el movimiento de objetos que no están al alcance de sus manos. El movimiento no solo de la Tierra, sino de los planetas en torno al Sol. No solo esto nos deja Newton, también un hombre dedicado a la experimentación, sino también nos deja el hecho de que hasta ese momento los objetos celestes eran cosa divina y se comportaban de distinta manera a los objetos en la Tierra. Dicho de otro modo, las leyes que rigen el cielo son diferentes de las leyes que rigen la Tierra. Newton nos demuestra con esto que no, que las leyes que se cumplen en la Tierra son las mismas que rigen para el cielo. Ya después veremos con Einstein que para todo el universo. Es tan grande la perfección de esta explicación de Newton sobre el movimiento de los planetas que permite predecir la existencia de un planeta que no se conocía, que no se había visto. Un señor llamado Le Verrier en Francia hace unos cálculos sabiendo que la órbita de Urano, el planeta más lejano conocido en ese momento, sigue las órbitas newtonianas, pero con ciertas irregularidades. Él y otros suponen que esto se debe a la existencia de algún planeta cercano que influye en la órbita de Urano. Hace los cálculos y determina dónde debe estar ese planeta que nadie ha visto. Le habla a un amigo alemán, le escribe para que enfoque su telescopio y encuentra en el lugar preciso que dice Le Verrier al nuevo planeta. Más tarde le ponen Neptuno. Esto es un gran éxito de la ciencia newtoniana y es un hecho que caracteriza a la ciencia actual. Cuando una teoría es válida, es capaz de explicar todo lo conocido englobado en esa teoría y además predecir nuevos hechos. Esto es típico de las teorías y es por supuesto un éxito de las matemáticas. Llega el siglo XX y tenemos un salto nuevo. En 1915 Alberto Einstein presenta su nueva teoría sobre la gravitación, muy distinta a la de Einstein. Presenta unas ecuaciones más complicadas que las
de Newton para explicar la gravedad. Si Newton, con una ecuación simple que conduce a una ecuación diferencial, explicaba la gravedad, Einstein utiliza una ecuación tensorial. Ahí la vemos. En el lado izquierdo está el tensor que caracteriza la métrica del espacio en un punto, la geometría del espacio. Y a la derecha, el tensor T, el tensor tensión-impulso, caracteriza la acumulación de materia, incluida la energía, en ese punto, en esa región del espacio. ¿Qué significa todo esto? Que la materia en una región del espacio y la energía provocan una deformación del espacio. Y esa deformación es la gravitación. O sea, ya no considera Einstein la gravitación como una fuerza debida a la interacción de dos masas, sino como un hecho derivado de que un objeto masivo deforma el espacio-tiempo en su entorno, y cualquier objeto que pase por esa región pues se ve sometido a esa deformación y puede hasta orbitar. Veamos aquí en esta diapositiva a la izquierda cómo concibe Newton el espacio-tiempo, una métrica no deformada por la existencia de un astro, mientras que Einstein lo concibe como una métrica, un espacio cuya métrica está deformada por la existencia de un objeto masivo. Esto conduce al hecho de que si en el entorno del espacio deformado por un objeto masivo aparece otro objeto, este puede orbitar en torno a aquel, o sea, moverse bajo la influencia de la deformación del espacio-tiempo. Esto matemáticamente es complicado, pero es un hecho ya comprobado. Y la primera comprobación ocurrió en 1919, cuando la luz que pasaba en torno o cercana al Sol durante un eclipse del Sol que se observó en África por Eddington, un astrónomo inglés, y otros especialistas, pues al pasar cercana a nuestra estrella no siguió en línea recta, sino pasó por ese gran hueco del espacio-tiempo que ocasiona la masa de nuestro Sol y sufrió una deformación que permitió que la estrella fuese localizada desde la Tierra en un lugar donde no debía estar. Eso, por supuesto, fue un gran éxito para Einstein y lo hizo muy popular. No solo eso se deriva de esas ecuaciones, de esa matemática, de las ecuaciones de campo de Einstein. No solo el hecho de que la gravedad es geometría del espacio-tiempo, sino se derivan otras cosas que se descubrieron después. Por ejemplo, que el universo está en expansión. Si esas ecuaciones son válidas, el universo está en expansión o está contrayéndose. Hoy sabemos, por los descubrimientos de Hubble, de las galaxias, de la llamada fuga de las galaxias, de que el universo está en expansión. Y ha dado lugar a toda una teoría, la teoría del Big Bang, sobre el origen del universo. También sabemos que una consecuencia de estas ecuaciones de campo, una predicción de esta matemática, es la existencia de objetos supermasivos, los huecos negros, de los cuales no sale ni la luz por la gravedad tan intensa. También está comprobado. Está también la existencia de las lentes gravitacionales, o sea, es también una desviación de la luz, también comprobada. Está también la afectación del tiempo, de la marcha del tiempo en el campo gravitacional, también comprobada. Y por último, las ondas gravitacionales. Está comprobado que un objeto donde haya un cambio cataclísmico en el espacio-tiempo produce ondas gravitacionales que se propagan en el espacio. Hace más de 60 años que los
físicos las buscan, pero no han podido hasta recientemente, hace unos cuantos días, se ha comprobado, utilizando un telescopio en el Polo Sur, la existencia de las ondas gravitacionales. Esta es una figura que nos muestra las hipótesis del Big Bang, de el momento en que un gran cataclismo, una gran expansión violentísima de un punto en el espacio-tiempo provocó el desarrollo de nuestro universo. Es algo realmente complicado, pero es la teoría cosmológica más aceptada actualmente sobre el universo como un todo y su evolución. Y todos los hechos experimentales de orden cosmológico que conocemos confirman el hecho de que el universo estuvo concentrado en una pequeñísima región del espacio hace 14.800 millones de años atrás, más o menos, con una altísima temperatura, una altísima densidad de energía, increíbles. Y esa expansión generó, brusca, porque fue brusquísima, en segundos, generó ondas gravitacionales que han llegado hasta nuestros días. Y recientemente, pues se han encontrado en la radiación de fondo cósmico, que es la luz que procede del inicio del universo, de unos 400.000 años atrás, cuando los fotones se liberaron y pudieron hacer transparente el universo. Son frases complicadas de entender, pero según los cosmólogos y los astrofísicos es un hecho. Esto es lo que han encontrado días atrás en la observación de la radiación de fondo cósmico. Estos científicos norteamericanos en el telescopio colocado en el Polo Sur. Y es una especie de ripple, una especie de ondulaciones en la estructura, en el patrón que sigue esta radiación, estos fotones que provienen de millones de años atrás. Es algo que va a dar lugar a muchas discusiones, a mucho estudio, pero que ya se anticipa que va a merecer un premio Nobel. Seguimos. Conocer el universo como un todo, como lo conocemos hoy en día, utilizando las ecuaciones de campo de Einstein y el desarrollo de la física cuántica y el desarrollo de la tecnología, los grandes telescopios, los telescopios en órbita, los radiotelescopios, los distintos dispositivos que se han lanzado al espacio cósmico para hacer mediciones. Con toda esa tecnología y las matemáticas de la física y del universo, hemos transformado el entorno cósmico de la Tierra. Hoy tenemos centenares y centenares de satélites que no existían dando vueltas en torno a la Tierra. Tenemos una estación orbital donde conviven astronautas de varios países estudiando los efectos de la vida fuera del planeta, en el espacio interestelar. Tenemos naves que han abandonado el sistema solar y se dirigen a las estrellas cercanas con mensajes grabados de nosotros, los humanos. O sea, hemos ido transformando no la Tierra, no el planeta, sino hemos ido transformando hasta nuestro entorno cósmico. Por ejemplo, la nave Rosetta, que estaba perdida por allá por el sistema solar, se había puesto
a dormir. Quiere decir que habían apagado todos sus sistemas para ahorrar energía. Y ahora en enero de este año le hicimos que despertase para que próximamente, a fines de este año, se acercase al cometa Gerasimenko, que se acerca al Sol. Está moviéndose, acercándose al Sol, y queremos que esta nave Rosetta, esta sonda, pues no se aterrice porque no es la Tierra, pero sí se pose sobre el cometa, que es una estructura de hielo, polvo, partículas, y en esta esfera de hielo dura se pose esta sonda para hacer mediciones y ver qué es lo que sucede cuando el cometa pasa lo más cerca del Sol y enviarnos hasta la Tierra toda esa información. ¿Y cómo podemos procesar esta información? Pues con la tecnología y con las matemáticas. No hay de otra. ¿Qué debemos al pasado? ¿Qué les debemos a nuestros antecesores? En particular, a los griegos y a los que les siguieron en su desarrollo posterior en Europa, ya hablando de Newton, Galileo, Kepler, Copérnico, y todos los que siguieron en adelante. Pues lo primero que le debemos es la noción de que la naturaleza es comprensible por los humanos. Podemos entenderla. Aún cuando es complicada, podemos comprenderla. Segundo, que la naturaleza sería indescifrable si no tuviésemos las matemáticas. El lenguaje que nos permite entender la naturaleza es la matemática. Y tercero, que el experimento, que la práctica, que los hechos empíricos son el máximo juez en la ciencia. No es el pensamiento humano, no es la ideología, no son nuestras ideas los que deciden algo en el razonamiento científico. Es sencillamente los hechos objetivos, la experimentación, el resultado de las mediciones, de las comprobaciones. Todo eso que caracteriza a la ciencia moderna se lo debemos a miles de nuestros antepasados. Y no solo en Grecia y en Europa, hay que decirlo. Ellos también tuvieron la influencia de Egipto, de la India, de los caldeos, de los asirios. Y los humanos desarrollaron la observación del entorno cósmico y las matemáticas en muchos lugares, también en nuestro continente. Hay que tener en cuenta que los mayas fueron capaces de determinar los solsticios con una precisión increíble y el día solar medio con error de segundos. Es algo increíble para aquella época. O sea, toda esta narración representa la capacidad de los seres humanos para pensar, para razonar, para indagar, para cuestionar y para comprender el universo en que vivimos. Este es el siglo de las matemáticas, no cabe duda. La medicina, la tecnología, la informática, las ciencias naturales y las sociales también, las ingenierías, nada escapa a las matemáticas en el mundo moderno. Recuerdo que hace unos años me hicieron el primer ecocardiograma de mi corazón y allí me encontraba ante una computadora que me repetía el sonido del movimiento del corazón
de cómo impulsaba la sangre, cómo se contraía. Yo con unos auriculares le escuchaba y veía en la pantalla a mi propio corazón contrayéndose y agrandándose ahí rítmicamente. Y luego el cardiólogo me explicaba, después de ese ecocardiograma, que ahora me iba a medir las válvulas internas del corazón. Y yo me quedaba asombrado, ¿cómo es posible? Bueno, pues con la tecnología y con las matemáticas. Porque sin las matemáticas, esa tecnología es indescifrable. Por eso les digo, estamos en el siglo de las matemáticas, porque estamos en el siglo de la ciencia y de la tecnología. Enseñar matemáticas es preparar a nuestros estudiantes para el mundo actual y sobre todo para el futuro. Y en particular, entrenar para las Olimpiadas de Matemáticas enriquece el intelecto de los alumnos, pero también, y mucho más, el de los maestros. Yo participé en el movimiento olímpico de mi país de origen, de Cuba. Y recuerdo que cuando vi los primeros exámenes que me pusieron en mis manos de las Olimpiadas Internacionales de Física, que ya habían transcurrido varias antes de que Cuba participase. Cuando vi aquellos problemas, yo dije, esto es un reto, pero no para los estudiantes, es un reto para mí, para mi persona, para los maestros. No me sentía con la capacidad de entender bien cómo yo podía entrenar a mis estudiantes para resolver problemas de aquella naturaleza. Estaba un poco asustado. Y los compañeros que conmigo participamos en aquel primer entrenamiento que hicimos, también estábamos asustados. Pero poco a poco fuimos adquiriendo experiencia y fuimos desarrollando nuestra capacidad intelectual, nuestra lógica interna para resolver problemas de aquella naturaleza y para encontrar técnicas que nos permitiesen lograr que nuestros estudiantes encontrasen la forma de no solo resolverlos, sino encontrar métodos, técnicas que les permitiesen acometer aquellos problemas, entender los enunciados, desarrollar las formas de buscar una manera de interpretarlos y de poder resolverlos. Es un proceso complejo, pero es un proceso que se desarrolla con el trabajo diario. Tanto el maestro como el estudiante vamos ganando capacidad para tener éxito y para acometer problemas que son realmente difíciles. Muchas gracias por escucharme y les deseo que tengan éxito en su hermosa labor como maestros. Gracias.